Dios, para hablar tu palabra y danos, Dios mío, el entendimiento, Dios, para poder, Señor, buscarte, Dios mío, con intensidad en cada momento de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey. Exaltamos tu presencia y te damos gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día nuestra vida pueda ser la vida de fe, la vida de entendimiento, la vida de sabiduría y la vida de gracia que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y más amén. Gloria a Dios. ¿Amén o no? Bueno, le damos la bienvenida a todos. Dios les bendiga a los que están aquí y los que están allá. Siempre ya habrá alguien que escuche, que quiera aprender algo de la palabra. Lo más importante es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. A veces tenemos que hablar cosas no muy agradables para mucha gente, pero que necesitan oírlas y alguien se las tiene que decir. Y qué compromiso, hermano, que Dios le ponga a uno a hablar de estas cosas. Bueno, hemos estado hablando acerca de este tiempo, hermano. Mire, ya hoy usted puede ver el cumplimiento de la palabra. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dice todo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pasó el deseo del mundo. ¿El deseo del mundo cuál es? El deseo del mundo ¿cuál es? Disipar, enredar y crear ese ambiente, ¿no?, de desorden, de anarquía, de abandono a las cosas de Dios, de oposición a Dios, de aparentar y a la gloria y toda esa cuestión. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, con fiestas y sin fiestas, nosotros estamos aquí y Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Yo le quiero hablar acerca de eso un poquito. Dios lo está viendo. Y tenemos que entender que a veces van a haber complejos, momentos de tristeza, de amargura y de soledad. Algunos van a pensar que no, que esto es muy duro, el evangelio, que no sé qué. Es lo más de sencillo, lo más de fácil, lo más de... hermano, el evangelio es hasta divertido, hermano. Vamos a leer aquí en la primera carta a los Tesalonicenses y vamos a empezar a hablar un poquito de esto. ¿Qué le digo que es divertido, hermano? En que uno se goza, hermano, en cosas que aparentemente para el mundo no tienen relevancia, digámoslo así. Con tan pocas cosas nosotros podemos estar felices y contentos. La Biblia dice: con lo que tenéis. A otros no se conforman con lo que tienen, sino que quieren más y caen en el lazo del diablo y en muchas cosas dañinas. Amén. Bueno, yo quiero hablar de esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, porque quiero tocar un par de textos, pero tengo que leerle el contexto. Nunca me gusta descontextualizar la Biblia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es algo que yo he aprendido, algo que Dios manda, algo que está escrito como ejemplo, como la responsabilidad de aquel que está encargado de la obra. En este caso, Pablo, Silvano y Timoteo. Porque no dice Pablo doy gracias, dice damos. O sea que Silvano y Timoteo han aprendido de Pablo. Amén. Y dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe. Cuando Pablo ora y con su equipo, Silvano y Timoteo, ellos están en la presencia de Dios, y ahí cuando están en la presencia de Dios, ellos traen a la memoria, o viene a la memoria, Dios les pone también a la memoria, acordarse delante de Dios de la obra que ellos están haciendo, los tesalonicenses. Amén. Dos cosas, la obra y la fe. Y esa obra y la fe produce un trabajo del amor. Escuche bien,
Pablo se acuerda cuando está en la presencia de Dios, cuando él empieza a orar, cuando él empieza a adorar a Dios, y a poner todas las peticiones delante de Dios y a darle gracias a Dios. Entonces se acuerda de la gente de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica. Entonces, ¿por qué se acuerda? Qué triste que un pastor solamente piensa en la Navidad, piensa en el regocijo, piensa en irse a una finca, piensa a deleitarse, a cerrar la iglesia, a decretar fiesta en la iglesia y hagan lo que puede, sálvese quien pueda, la ley del mar, ¿no? Y que no se acuerde de sus ovejas y no se acuerde del trabajo que ellos han hecho, que lo han hecho por amor a Dios. Qué triste es, hermano, que no se haga eso, pero nosotros vemos que eso está pasando y por eso son señales, en fin, amén, que el amor de muchos se va enfriando y también se enfría el amor de los ministros, hermano. No vaya a creer que es muy fácil coger un ministro, coger la Biblia y abrirla y tener unos versos ahí marcados, o irse a internet, o sacar un libro de teología y empezar a hacer una predicación ahí textual, pero que no la vive, que su corazón está lejos de Dios. ¿Qué tan fácil es? Pero mire cómo dice Pablo: acordándonos sin cesar. Nunca Pablo, que está en la presencia de Dios, orando por la iglesia y orando por los siervos y orando por los que Dios ha puesto en su camino, se olvida de esta iglesia. Esta iglesia, para mí, es una de las iglesias más bonitas, que son iglesias insignias, que son iglesias modelo. Amén. Para mí, a la forma de mirar Dios las cosas. Y dice: acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Cuando la fe tiene que tener obras para que sea una fe efectiva, una fe viva, ¿no? Lo que le da la vida a la fe es la obra que uno hace a través de la fe. Y de esa obra es el trabajo de vuestro amor. Nadie puede hacer la obra de Dios y nadie puede mostrar una fe viva si no van combinadas con el amor a Dios. Es lógico, hermano. ¿Por qué usted sirve a Dios? ¿Por qué yo sirvo a Dios? ¿Por qué tenemos una evidencia de que nuestra fe es viva? ¿Por qué tenemos una evidencia en nosotros de que la fe es viva? Diga: porque sencillamente yo amo a Dios y todo lo que hago, lo hago por la fe, porque yo amo a Dios, porque Él me amó primero a mí, me ha enseñado, me ha mostrado, me ha sustentado. He visto muchos casos, yo veo gente que se aparta, yo veo gente que se va por otro camino, yo veo gente allí, pero yo no siento ese deseo, yo no siento ese anhelo. Mi corazón, todo mi ser, yo amo a Dios como Dios manda. Dios me ha ido enseñando a amarlo. Amén. Y dice: y de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Hay una constante en la iglesia de Tesalónica. Ellos perseveran, hermano. Ellos perseveran ¿en qué? En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que dio el Señor? Yo vuelvo por la iglesia. De tal manera que cuando uno confía en el Señor, cuando uno cree a Dios, cuando uno cree sus promesas, cuando uno mantiene ahí el fuego de Dios, una de las cosas, uno sirve a Dios por fe. La fe empieza a obrar, a hacer una obra. Esa obra entonces va a hacer que haya un trabajo disciplinado, ordenado, constante. Amén. ¿Por qué? Por amor. Y ese amor lo tiene uno que llevar a saber y entender que las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Sí, amén. Él dijo: yo vuelvo por la iglesia, y Él vuelve. Lo tremendo es que no sabemos cuándo. Aunque las evidencias, aunque las señales que Él dejó dan pues testimonio de su pronto regreso, y en estos tiempos que se está marcando el último ciclo, no sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, no sabemos si sea la medianoche. Imagínense ustedes que llegara un tiempo de estos, ¿cuánta gente se quedaría? Porque la Biblia dice: el que perseverar hasta el fin, será salvo. Y que llegue y va a encontrar gente que ha dejado de perseverar durante ya un tiempo. Amén. Pero sigamos. Y les dice cuál es la razón por la cual, escúchelo bien, cuál es la razón por la cual esta iglesia tiene este comportamiento, cuál es la razón por la cual Él ora. Al considerar el amor de ellos hacia el Señor, al considerar la obra, al considerar la fe de los tesalonicenses. Aquí viene el versículo 5. El versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escúchelo bien.
Y Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros conocemos, ustedes no son cristianos de pacotilla, ustedes no son cristianos once-mesinos, ustedes son cristianos que Dios los ha elegido para que sean cristianos y Dios no se equivocó con ustedes. ¿O será que Dios se equivoca cuando nos llama a nosotros? Yo creo que el equivocado es el que llama y no camina. Ese es el que está equivocado, pero Dios no se equivoca, hermano. Cuando llama a alguien, si ese alguien no camina, no es porque Dios se haya equivocado, llamó al que no era. Cuando él llamó a Moisés sacó argumento, dijo, no, pero es a ti que te llamé, y sea como sea, Dios se encargó, y Dios estuvo con Moisés, y Moisés dependió de Dios para poder llegar donde él quería, igual a Abraham, y donde Dios quería que llegara, igual Josué, y todos y cada uno de los siervos, amén. Entonces, una de las cosas es que no se puede tener una fe viva y que esa fe nos lleve a hacer obras y trabajo de amor, mi hermano, si no somos elegidos. Se tiene que entender esto que es la elección. Una elección es una determinación de Dios. Es una escogencia que no se da, como diríamos nosotros, por chiripa o por chepa. Amén. O sea, no por suerte, para los que no están por allá y no entienden estos términos tan colombianos. No por suerte, ni por un acontecimiento aislado, sino porque Dios tiene un plan. Y en ese plan encajamos usted y yo. Solamente que si la iglesia no lo entiende, si yo no lo entiendo, entonces dejo de hacer las cosas de Dios por dejarme desviar. El enemigo va a impedir que nosotros hagamos la obra de Dios. Ese es nuestro opositor. Amén. Ese es el enemigo, no es carne y sangre, es el diablo que está detrás de todo esto. Por eso esas fiestas paganas, detrás de ellas está el diablo, porque esas fiestas paganas son las que arrastran a la gente y la hacen desviar y a veces no vuelven. No vuelven a tener la misma condición espiritual. Se contaminan, hacen un montón de cosas. Amén. Entonces esa elección fue antes de la fundación del mundo, pero él no le eligió que fulano y los demás no. No. Dios no tiene elección. Todo aquel que cree en Cristo, que se someta, que tenga una fe viva y que ame al Señor y haga lo que Dios manda por amor, tiene la salvación asegurada. Ese lo elijo, ese lo escribo aquí en mi libro, ese ya está. ¿Amén o no? Aunque lo pueden borrar, aunque haya gente que diga que no lo borran, porque en Apocalipsis dice, ¿amén o no? Y dice, pues nuestro evangelio, mire cómo se conoce una elección, mire cómo se conoce uno quién es elegido por Dios, cómo la persona que es elegida responde a ese llamado. Porque lo conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio llegó a ellos. Pablo llega con el evangelio, llega con las buenas nuevas de salvación, amén. Y entonces no llega en palabras solamente. Esa gente recibió la palabra, fue afectada por la palabra. ¿Cómo uno sabe quién es elegido, quién es salvo y quién no es salvo? Porque hay gente que no le afecta la palabra. Eso es un problema grave. Hay gente que la palabra le pasa por encima y no pasa nada. Como el pato, todo el día está en un lago, hermano, y se sale por la tarde y se sacude y ya quedó seco. Nunca se mojó, ni las patas, hermano, completamente seco. Entonces hay gente que puede estar en una iglesia 20 años, 30 años, pero nunca hay una nueva vida, nunca hay de eso. Nunca muestra, hermano. Uno no se da cuenta, uno no sabe si es o no es, porque eso solamente lo sabe Dios. Amén. Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Pero uno sí se da cuenta de que esa persona es consciente de que es un privilegio. Yo, hermano, yo soy consciente de que yo soy un privilegiado de Dios. Hermano,
Yo, completamente ignorante de Dios, nunca fui religioso, nunca anduve en ninguna secta, en ninguna religión, no fui religioso. También fui para el otro lado, como enemigo de las cosas religiosas, aunque no las afrentaba ni me burlaba de ellas. Pues tenía cierto respeto, pero el respeto no salva a nadie. Y ahora, hermano, de un momento a otro, llegó el Señor y me sacó de ese mundo donde estaba. Bueno, malo, regular, como sea. Y entonces yo digo, Dios mío, ¿por qué a mí? Toda esa generación, me pasa lo de Josué, toda esa generación que estaba conmigo en el desierto, ya no existe. Ya todos se murieron, hermano. Y allá había gente, buena gente. Compañeros míos, amigos míos, conocidos, familiares, gente mejor, gente que nosotros somos. Pero Dios quiso llamarnos a nosotros. Yo no sé si usted entiende lo que es la elección. En esto ya no vamos a ampliar más en eso. Para mí es un privilegio que Dios me haya llamado, y es un privilegio que habiendo tanta gente letrada, tanta gente llena de títulos, tanta gente llena de teología, tanta gente, Dios me revele su bendita palabra y yo pueda aprender y reprochar y corregir y saber que uno de esos está más ladeado que torcido. Pero es un privilegio, es una elección. Usted no está aquí, hermano, porque no hubo nadie más a quien llamar. Hay un montón de gente con más necesidades que las nuestras, que las que tuvimos en el momento de nuestra necesidad. Amén. Mire, hay gente muriéndose de cáncer en un hospital, bramando, hermano, del dolor. Mire que dije bramando, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y quieren que oren por ellos, y uno va y ora, y le predica la palabra, y le dice, ¿cree? Y dice, sí, pero al otro día está llamando el brujo. Digo yo, qué privilegio, hermano, que uno esté en una condición de esas y llegue alguien a predicarle la verdad a uno en el último minuto del partido, hermano, para que se salve. Y vuelven otra vez atrás y no creen. Y si Dios les hace el milagro, los levantan. Nunca llegan como los leprosos, hermano, a darle gracias a Dios. Lo hemos vivido, ¿no? Pues dice uno, y en cambio nosotros, mire, qué privilegio poder estar aquí. ¿Cuántos años lleva usted? Diga, todos. Qué privilegio. Entonces, mire por qué pasó esto. ¿Cómo lo conoce? Porque nuestro evangelio, no el evangelio que anda en la calle, nuestro evangelio, el que yo creo, dice Pablo, el que yo vivo, el que yo recibí, el que me fue revelado, no el evangelio del becerro de oro, no el evangelio de la festividad, no el evangelio del libertinaje, no el evangelio de la idolatría. O sea, nuestro evangelio, el que nos salva. Amén. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Evangelio llegó en poder, llegó el Evangelio a ellos, y el poder de Dios vino sobre ellos y los transformó, los cambió, les hizo entender que eran elegidos. Pudieron caminar y pudieron soportar los momentos difíciles, aquí lo dice. Y versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imagínense, le está diciendo a los tesalonicenses, mire, cuando Dios les trae el Evangelio, ustedes lo aceptaron, el Evangelio llegó a ustedes con un propósito. Dios permitió un ambiente espiritual. Había persecución, ¿no? En esa época. Y entonces llegó el Evangelio en gran oposición. Así como le tocó a Cristo y así como nos tocó a nosotros, ahora lo están viviendo ustedes. Qué privilegio uno poder entender qué es el Evangelio. Pero un Evangelio en coche, un Evangelio sin compromiso, un Evangelio que solamente oro cuando me acuerdo que Dios, únicamente oro por la comida cuando me acuerdo que Dios es el que me provee, únicamente oro cuando estoy enfermo, cuando estoy necesitado, cuando estoy en ruina. No. Dice el Evangelio, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran oposición.
con gozo. Me perseguían, me afrentaban, me hacían de todo, pero nunca yo quise retroceder. Siempre el gozo del Señor es mi fortaleza. Siempre tuve fuerzas para mantenerme. ¿Por qué? Porque la persecución, la angustia, la necesidad nunca me entristeció. Nunca desquebrajó mi condición espiritual. Eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar aquí. Amén. Y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que lo han creído. Escuche bien, no solamente ellos predicaban la palabra, evangelizaban, sino que ellos predicaban con el ejemplo. Qué bonito uno ver un creyente, hermano, que todo le sale mal, pero el que está aquí dice, yo creo que el Señor me levanta. Yo no vengo a llorar, yo no vengo a quejarme, yo no vengo a lamentarme, yo vengo a orar al Dios de la gloria y vengo a decirle, Señor, yo sé que aunque mi principio ha sido pequeño, mi posterior estado será muy grande. Yo sé que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Yo no vengo aquí porque es cuando estoy bien, yo vengo a todo momento. Sé que van a haber problemas, sé que a través de muchas tribulaciones entraremos en tu reino. Yo sé que van a haber dificultades, que el enemigo anda como león rugiente, no puedo darle papaya y tengo que caminar en fe. Amén o no. Miren, entonces dice aquí que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, no la gran tribulación que está hablando la Apocalipsis, no, eran tribulaciones grandes, que habían grandes tribulaciones, momentos difíciles, persecuciones en ese tiempo. Amén. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya ustedes lo han dicho todo. Llega Pablo a visitarlos, les escribe. Por eso yo digo, esta iglesia es una iglesia modelo en la Biblia. La iglesia modelo. Recibió la palabra en medio de grandes oposiciones, de gran tribulación, de grandes necesidades. Pero la recibió como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombres, que obra, que opera en los creyentes. Amén. Y con gozo. Habían tribulaciones. Ay, hermano, no se preocupe. No se preocupe, Jorge. No, vamos para adelante. No importa que tenga 1000 ocupaciones, no importa que deje eso, vamos para adelante, no importa el festejo, no importa ya. Amén. Y él gozoso, entonces aquí estoy, hermano, ¿qué hay que hacer? Mira, a ver qué es lo que hay que evangelizar, hay que ir allí, hay que ir allá con gusto, hermano, para la gloria de Dios, yo lo hago. Y no llegar aquí a bostezar y a dormirse, y a llorar y a quejarse. Amén, hay aflicciones que de pronto quebrantan el corazón. Amén. Total, el Señor dice, el salmista dice que Él ha puesto en nuestras lágrimas en una redoma. Y hay que derramar el corazón cuando hay que derramar. Amén. Pero no solamente en el tiempo de necesidad, sino también de gozo. ¿Me hago entender? Ahora mire el verso 9. A esto quiero referirme en estos poquitos minutos, porque por causa del toque de queda, nos toca recortar todo. Dice aquí, porque ellos han extendido la palabra, o sea, la fe la han extendido. No solamente han predicado, sino que la fe se extendió. Ellos extienden ¿cómo extienden la fe? Predicando la palabra y la gente cree. ¿Por qué cree? Por el testimonio de ellos. Porque por el testimonio, a través de ellos la fe se ha extendido. No solamente es predicar y que la gente crea por causa de lo que ellos ven en nosotros. Pero cuando uno va, hermano, y entonces encuentra una gente que dice, va a predicarle a alguien a otro del amor, y dice, pobre mentiroso, después de que sale el evangelista, pobre mentiroso, no lo conociera yo sé quién es él. Que digan que me venga a mí a picar ahora aquí de santo cuando yo conozco
su andanza, yo conozco su vida, yo sé que es un descarriado, yo sé que es un blasfemo, yo sé que es un mujeriego, yo sé que es esto, que es lo otro. Pero esta iglesia es modelo. Amén. ¿Qué me va a hablar a mí del Señor cuando yo veo que a la hora del culto está por ahí fafarachando? No, hermano, mire. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Escucha esto. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica, escúchalo bien porque aquí tenemos que tocar el ritmo, más de lo mismo. Los de Acaya y los de Macedonia nos cuentan, hemos ido por allá, ellos cuentan la manera como ustedes nos recibieron. No, esa gente son discípulos del apóstol Pablo, de Silvano, de Timoteo. Ellos fueron los que les enseñaron y ellos han recibido la palabra. Mire qué cambio, mire el poder del Espíritu Santo, cómo los ha transformado, porque recibieron la palabra en el poder del Espíritu. Ese poder renovador, ese poder cambiante. Amén. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no sirven al Dios de mentiras, al Dios de engaño, ya no sirven a los dioses muertos, esos muñecos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, etc. Ahora le sirven a un Dios vivo. Amén. Que si la iglesia hoy en día, esta iglesia posmoderna a la que pertenecemos nosotros, no esta congregación, la iglesia en general, Pablo nos escribiera una carta y nos dijera: yo conozco el amor que ustedes tienen por el Señor y la fe y la manera como han impactado la sociedad en cada uno de sus lugares con su testimonio, con su cambio, con su transformación, con su amor, con su fe. Y cómo ustedes se convirtieron de Dios, de los ídolos al Dios vivo, para servirle. Ya no andan detrás de la parranda, de la Navidad, de los festejos. Siempre están sirviendo a Dios. O sea, se han hecho siervos de Dios. La palabra siervo, bíblicamente, quiere decir esclavo. Un esclavo es uno que no protesta por lo que le toca hacer. No protesta porque le toca venir a culto. No saca disculpas. No elige días. Él no elige. El esclavo obedece y hace únicamente lo que su amo le manda. Amén. Pero ellos, hermano, aquí tenemos que terminar porque el tiempo no nos da más para más. Tenemos que salir más temprano, pero esto vamos a seguir hablando de estas cosas bonitas, para que usted se dé cuenta. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo le parece un cristiano sirviéndole a un Dios falso? No es que el Señor nació, es que no importa, Él nació, sí, pero que no se está celebrando el nacimiento de Jesucristo, por favor. Que está celebrando es un acontecimiento, una fiesta pagana. Amén. El pueblo de Israel dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hicieron un becerro de oro. Y entonces le dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ellos no querían adorar un becerro, ellos querían adorar a Dios. Pero el Señor se enojó. Y dijo: ¿con qué me van a comparar a mí, hombre, con un buey que come hierba? ¿Con qué me van a comparar con un muñeco de yeso, de caucho, de papel? ¿Con qué me van a comparar? No solamente para servir al Dios vivo, sino la recompensa que da servir al Dios vivo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús. Entonces, elegidos, miren todo lo que hemos hablado. Hay que explicar esto más ampliamente. Con la ayuda del Señor vamos a ir haciendo por partes.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es el juicio, es la tribulación. Amén. Amén o no. Ahora, si nosotros miramos la Biblia, nosotros nos encontramos un montón de cosas dejémoslo así porque no podemos ya avanzar más, el tiempo avanza. Pero mire que la Biblia dice que en Apocalipsis dice que hubo un terremoto y que hubo toda clase de juicios, y dice que se metían entre las peñas, los búnkeres, sabemos ahora que son búnkeres, y que ni aún así se arrepintieron de la idolatría, hermano, ni de sus hechicerías, ni nada de esas cosas. En cambio, esta iglesia se convirtió, lo llenó todo de la palabra, el testimonio de ellos, la unción que tienen ellos, la trasladaron, el poder del Espíritu se manifestó, ellos demostraron que se habían convertido de verdad, la gente que caminaba por el testimonio de uno, eso lo vamos a ver también, se convierten los demás, y fuera de eso, ellos le servían a Dios por amor, por gratitud, y dejaron los ídolos para servir a Dios porque esperaban la venida del Señor. Porque cuando yo sirvo y espero al Señor, yo sé que en su venida Él me va a dar el galardón, la recompensa, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para allá vamos, ese es nuestro destino, y para allá va la enseñanza, con la ayuda del Señor. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos, por este día. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, por esta iglesia, te damos gracias por cada hermano, te damos gracias por cada uno, Dios mío, Señor, de los que Dios de los cielos dan testimonio de su elección, dan testimonio, Dios mío, Señor, del amor, de la fe, una fe viva, una fe verdadera, y dan testimonio, Señor, de la gracia que tú les has impartido, de la elección que has hecho de nuestra vida, Dios mío, para servirte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Señor, huir, Dios mío, de la idolatría, echar fuera de nosotros, Padre, todo impedimento, Señor, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, que nos libra de la ira, Señor. Y Señor, tenemos que también entender que también hay un galardón, Señor, que tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real y verdadero, que existe y que es galardonador de los que le buscamos. Bendice tu pueblo, bendice los hermanos que están a través de las redes, Señor, y dale, Dios mío, las fuerzas y el vigor para entender que no es en vano negarse, que tu palabra dice que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal, y que hay muchos que han convertido la gracia en libertinaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir de todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gloria, honor, alabanza y adoración sean dadas solamente a ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Y más amén. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude. Y mañana a 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. Están cordialmente invitados. No es obligación, eso sale del corazón. Dios les bendiga.